Entonces, de nuevo, buenas noches. Como les comentaba, hoy es la última sesión de esta competencia matemáticas, la cual la semana anterior nos encontramos para ver las dos primeras evidencias o actividades, que fue el cuestionario y el informe de planteamiento de ecuación, y se cierra hoy, esas dos actividades se cierran hoy a medianoche. Y ya están abiertas a partir de las, no me acuerdo si es de las 6 o de las 8 de la noche, van a quedar abiertas estas dos competencias que son las del día de hoy, correspondientes a un video de sustentación y a un algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes, ¿sí? Esas son las dos actividades de esta semana, las cuales quedan abiertas a partir de hoy y se van a cerrar el día 16. ¿Son claras las dos actividades y las fechas de inicio y de cierre para el desarrollo de esas dos actividades de esta semana? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Listo, entonces vamos a continuar con, como siempre, a entrar a Sayuna. Entonces, cuando ustedes entran en Sayuna, ustedes van a entrar trabajando en la fase 1 de análisis. En esa fase, el material de formación, el cual para esta sesión vamos a leer material nivel intermedio y matemáticas nivel avanzado. Estas son las dos actividades de lectura que vamos a hacer en un rato. También vamos a encontrar la guía de aprendizaje 1 en la cual estamos pues trabajando. Y vamos a encontrar aquí las actividades que son para el día de hoy, que es el video de sustentación, guía 1, 1528 a 3 evidencia 1, y la actividad de aprendizaje, algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes, guía 1, 1528 a 4 evidencia 1. Hay una mano levantada, José. Buenas noches, profe. Profe, consulta, en caso de que hoy yo no, o bueno, de que no pueda subir la actividad del tema de la ecuación, ¿ya se cierra y no podría subirlo? No, ahí queda abierto. eh, Máximo plazo pueden hasta el domingo, ¿listo? Digamos que Ah, ahí no listo, lo van a profe. encontrar ahí disponible, pero ustedes pueden entrar y cargarla, ¿sí? Entonces, máximo hasta el domingo porque yo el fin de semana me dedico a revisar ya esas competencias de esta semana. Entonces, yo normalmente el domingo empiezo a eso a las 10 11 de la mañana a trabajar en esa revisión. Entonces, máximo hasta el domingo, ¿listo? Ah, listo, profe, gracias. En cambio, el cuestionario sí trátenlo de hacer porque ese sí se cierra y no se puede volver a presentar una vez cerrado. ¿Listo? Listo, perfecto, profe, gracias. Listo, con gusto. Entonces, esas son las dos actividades de esta semana, el video de sustentación y el algoritmo. ¿Son claros dónde, o es claro mejor, dónde podemos encontrar las actividades para las actividades, dónde encontramos la guía de aprendizaje y dónde encontramos el material de formación para esta semana? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, Listo. en la guía está todo. Sí, en la guía está todo, pero mi función es explicarle para que no quede ninguna duda, ¿listo? Entonces vamos a ir a la guía. Entonces, en la guía vamos a encontrar esta primera actividad. Entonces, la actividad de aprendizaje, espérame si es esta. Sí, esta fue la que ya hicimos. Y continuamos con esta. Entonces, la actividad de aprendizaje, guía 1, 1528 a 3, realizar un muestreo estadístico acerca de una situación contextualizada en la vida diaria. Esta actividad se centra en el tratamiento de la información para solucionar problemas del entorno productivo y social, gracias a la información adquirida en matemáticas. Va a tener una duración de 12 horas. El material de formación va a ser matemáticas nivel intermedio, que ahora lo vamos a leer. Y la evidencia es la guía 1, 1528 a 3 evidencia 1, un video de sustentación.
Entonces, para esta evidencia se toma como estrategia el aprendizaje estudio de caso, en el cual usted deberá realizar el análisis de la información presentada utilizando las herramientas matemáticas propuestas en el componente formativo, matemáticas nivel intermedio. Entonces, ¿cuál es el caso de estudio? Entonces, básicamente lo que nos dice aquí es el censo de población y vivienda en Colombia. Entonces, busca información en la página oficial sobre el último censo realizado en Colombia, el cual da cuenta de la población y vivienda a partir de un conteo y caracterización de los habitantes colombianos, así como de sus viviendas y hogares constituidos en el país. Obtenida se pretende generar y bienestar social, entre otros factores. Entonces, ¿qué pasa? El DANE es el ente encargado en Colombia de hacer los censos. Entonces, hace unos años, a todos los colombianos nos hicieron un censo y descubrieron, no, encontraron que aproximadamente somos 55 millones de personas, ¿sí? Más o menos. Entonces, ese censo lo que hizo precisamente fue actualizar muchos índices y esos índices van a ayudar a que, a como lo decía acá, al orden político, orden económico y de bienestar social. Entonces, a partir de de conocer cuál es la población nacional y también la población extranjera, ¿sí? Porque hay que blindar o deben dar el beneficio a todas las personas que habitan el territorio colombiano. Entonces, gracias a ese censo, lo que hacen es precisamente averiguar cuántas personas, por ejemplo, son menores de 5 años, menores de 10 años, entre 10 y 20 años, entre 20 y 30 años, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí descubre cuál es el margen poblacional, en qué franja de edades está la mayor cantidad de personas en Colombia, cuáles son, por ejemplo, dónde viven, ¿sí? Si viven en arriendo, si viven vivienda propia, o las condiciones de vivienda que tienen, ¿sí? Entonces, gracias al DANE, investigan sí, investigan todos esos datos y con eso lo pasan al gobierno y el gobierno empieza a tomar decisiones. ¿De qué tipo? Por ejemplo, hoy tal población hay tantas personas, tantos niños y no hay una escuela. Entonces, oiga, toca crear o toca construir una escuela. Oiga, en tal lugar, en tal pueblo, no hay un hospital. Entonces, toca empezar a mirar cómo se construye un hospital o qué hospital va a atender ese pueblo. Y así sucesivamente. Entonces, eso va también alineado a algo que se llama el POT o el Plan de Ordenamiento Territorial, en el cual ese POT lo hacen tanto a nivel nacional como a nivel, perdón, como a nivel local, digamos un pueblo, una ciudad, tiene que hacer un POT de cómo va a ordenar su territorio, ¿sí? Y a partir de eso, pues, ¿cómo lo hace? Gracias a ese censo. Entonces, ya en un pueblo pequeño dicen, oigan, en el censo anterior nosotros éramos, por decir algo, 1.000 personas, ahora somos 3.000, oiga, nos toca hacer algo para mejorar las infraestructuras de los colegios, de los puestos de salud, de etcétera, para que ya no son 1.500 sino ya no son 1.000 personas. Entonces, para eso los censos. En la parte de nosotros, digamos como podamos llegar a ser empleados de pronto de alguna empresa, también nosotros podemos hacer censos internos de las empresas. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Básicamente, todos estos censos y estas habilidades matemáticas de probabilidad y estadística, lo que nos van a ayudar es precisamente a tomar decisiones. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, cuando yo estoy dando la parte técnica en los grupos de energía, aquí yo les pongo un ejemplo muy sencillo y es cuánta luz o cuánta energía consumimos en una casa o en una oficina, en una empresa. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa revisión de qué tipo de lámparas se están utilizando,
cómo podemos llegar a mejorarlas, ¿sí? Que mediante una medición. Entonces la medición la podemos hacer de muchas maneras. En este caso, la medición ya la tenemos hecha para el ejemplo que tenemos, que es a través del censo poblacional. ¿Listo? Entonces, aquí en este link, muchas veces no funciona el link, a veces funciona, a veces no. Pero la idea es que este link lo que va a entrar, mire, es al DANE. Entonces, ustedes tienen que entrar al DANE y en el DANE, pues buscan el Censo Nacional de Población de Vivienda. En este caso, lo guiaba el 2018. El último se hizo en el 2022, si no estoy mal, 21-22. ¿Para qué? Para que tengan ahí la información. Entonces, ¿qué hace un censo? Entonces, un censo lo primero que hace es identificar cuántos somos. ¿Sí? Entonces, presenta esa distribución de población por sexo, grupos de edad, porcentaje de personas que tienen dificultades para realizar actividades cotidianas, así como las que saben leer y escribir, las que asisten a alguna institución educativa en los departamentos, nivel educativo alcanzado día por grupos de edad, promedios de hijo por mujer. También se presenta información de migración interdepartamental en el último año, características de los extranjeros residentes en Colombia, como sexo, edad, ocupación, nivel educativo, inmigración internacional en los últimos 5 años. También identifica dónde estamos, entonces presenta una distribución por ubicación geográfica de población. Entonces, los hogares y las viviendas de los territorios nacionales, así como el lugar del nacimiento de los residentes en los departamentos y municipios de la región. También se presentan los indicadores demográficos por departamento, la tasa de alfabetismo por departamento, el porcentaje de migración interna por departamento. Y por último, el otro ítem que nos muestra un censo es cómo vivimos. Entonces, presenta el total de hogares y viviendas, su uso si es residencial, su distribución si es una casa, un apartamento, un cuarto, el acceso a servicios públicos, de dónde obtienen el agua los hogares para preparar los alimentos. Si recordemos que muchos tenemos el privilegio de abrir una llave y tener ahí agua, pero muchos no. Les toca ir a un río, ir a un caño, sacarlo de un pozo dentro de la tierra, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacan esa agua? Muchos tienen alcantarillados, otros no. El porcentaje de personas por hogar en los departamentos y municipios de región, los tipos de hogar, si son unipersonal, nuclear, monoparental, extensos, y porcentajes de mujeres y hombres que son jefes de hogar. Entonces, estas son las 4 grandes ítems que se pueden encontrar en un censo: cuántos somos, dónde estamos y cómo vivimos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para el desarrollo de la actividad? Entonces, se tiene que realizar un análisis detallado de la información. Revise si existen gráficos que aportan dicha información. Dependiendo de las variables analizadas. A partir de la información consultada, determine las variables que fueron objeto de medición en este censo y precise a partir de ello cómo estos datos son esenciales para determinar el desarrollo de las variables demográficas. Por ejemplo, el tamaño de hogares, el índice de envejecimiento, el índice de juventud, los fenómenos migratorios dentro del país y desde y hacia el exterior, por mencionar algunos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Voy a abrir aquí rápidamente no, un archivo nuevo. Entonces, voy a hacer aquí una gráfica rápida, ¿sí? Entonces, 2019, 2020, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Por decir algo, ustedes van a encontrar ahí. Y aquí voy a poner unos datos. Esperen que esto lo hice aquí. Ah, permítame un segundito. Voy a... No, se me olvidó, no, hagamos la mano porque no quiero demorarme esto. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025.
Falta 2019, listo. Aquí ya arreglé. Entonces, resulta que para estos años, voy a dar un ejemplo inventado, ¿sí? Lo estoy aquí inventando, entonces aquí yo lo voy a poner aquí año y aquí calidad, ¿sí? Y entonces aquí yo voy a decir que aquí nacieron 2500, que aquí 2000, que aquí 1500, que aquí 1000, que aquí 1600, que aquí 800 y aquí 500. Básicamente para darles un ejemplo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Ustedes van en el censo, entonces allá ustedes les van a graficar o van a salir unas gráficas más o menos. Me está saliendo así, ¿no? Bueno, digamos que sean así. Entonces, en el cual identificamos que para el año 1, si aquí me quedo mal, entonces espérenme un segundo. No, démoslo así. Yo le explico así nomás. Entonces, que este corresponde a cada año. Entonces, vamos a fijarnos en las imágenes verdes, en naranjas. Entonces, en el 2019 existieron o nacieron 2500 niños. En el 2020 solo 2000. En el 2021 1500. Perdón, sí, 1500. Luego en el 2022 1000. Luego en el 23 1600. Luego en el 24 800 y luego en el 25 500. Entonces, si uno ve este tipo de gráficas, que le voy a dar la vuelta porque así queda como raro. Que me va mejor así, ¿no? Así. Entonces, ¿qué podemos ver? Mire, vamos a ver solo la naranja, que la población está tendiendo a decrecer. Entonces podemos decir, oiga, digamos, buscamos otros textos por internet y podemos decir, es evidente que en la población en Colombia, desde el año, estoy diciendo este ejemplo que me lo estoy inventando, desde el año 2019 a hoy, la población tiende a disminuir, ¿sí? Y podemos dar conclusiones que las podemos investigar o podemos dar conclusiones propias. Entonces yo, por ejemplo, puedo dar una conclusión y es decir, no, pues lo que pasa es que la población joven ya no quiere tener hijos, ¿sí? Se están preocupando más por trabajar, por conseguir cosas, por viajar, pero ya no quieren tener hijos por muchas razones. Una, porque económicamente la situación está muy difícil. Dos, porque ya no sé, no quieren ser papás, ¿sí? Yo tengo 12 sobrinos, de los cuales 3 no quieren ser papás, ¿sí? Los otros están muy chiquitos, no se sabe. Eh, Pueden ser eso, por creencias también dicen, no, yo no quiero tener hijos porque mi novia no quiere tener hijos, etcétera, por infinidad de cosas. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que ustedes con las gráficas que van a encontrar en el DANE, que van a ser algo así, que van a tener siempre unas tablas y unas gráficas, pero es mucho más fácil, les decía la sesión anterior, que si nosotros podemos mostrar los resultados de esta manera, sí, gráficamente, pues es mucho más fácil que mostrarlos que en una tabla. Y gráficamente podemos identificar, mire, es que la población efectivamente disminuye, está disminuyendo, ¿sí? Entonces, ya con esto, entonces a partir de eso es lo que vamos a hacer. Entonces, podemos identificar o podemos hacer ese análisis. Ustedes pueden tomar casos de estudios, ¿sí? Como lo decía acá, un ejemplo, tamaño de hogares, índice de envejecimiento, índice de juventud, fenómenos migratorios, y ese caso pues lo analiza de esa manera como yo lo mostré ahí. ¿Qué tienen que hacer? Entonces, con base en los resultados obtenidos, por medio de un video promocional, expongan las conclusiones extraídas de la consulta del caso. Debe incluir en el video, entonces, una presentación inicial, es una presentación de ustedes y una presentación del caso que escogieron, ¿sí? Entonces, en mi caso,
voy a escoger la natalidad de Colombia. ¿Sí? Listo, den una explicación del instrumento usado para la recolección de datos y la caracterización de los mismos. ¿Cuál instrumento ustedes usaron? Pues la investigación, porque ustedes están investigando dentro del Internet y dentro de la página del DANE esos datos ya tomar. Van a colocar ahí, pues, esas tablas y gráficos que ustedes están utilizando del DANE, lo van a poner ahí. Deben hacer un análisis de esa información que fue tabulada y graficada. Deben sacar unas conclusiones con base en el análisis de la información, que era como la que yo les decía. Entonces concluimos que las personas ya no quieren ser papás por tales y tales razones. En tal documento, por ejemplo, en el tiempo, o qué sé yo, un documento en internet que ustedes logren averiguar, entonces lo ponen, informan o dicen que realizaron un estudio y ellos encuentran que no quieren ser papás porque no quieren gastar plata en los hijos, por decir algo. ¿Sí? Entonces, son ejemplos que estoy dando. Eh, Procure utilizar colores adecuados en toda la presentación. Si va a hacer uso de imágenes, estas deben ser acorde al tema tratado y al público que se va a presentar. Tenga en cuenta los siguientes términos de referencia de forma. Entonces, grabar un video de la presentación de su propuesta de lanzamiento. Esta deberá tener una duración máximo de 5 minutos. El video debe estar editado y poseer buena calidad de audio. Entonces, grábense un pedacito y validen que sí se escuche. Si sí se escucha, entonces devuelven y empiezan a grabar todo el video. Se debe expresar el proceso y la solución a este, o sea, la idea propuesta. El aprendiz debe ser el presentador del video. Entonces, de nuevo, ustedes pueden presentar el video grabándose a partir de una plataforma, por ejemplo, PowerPoint, y ahí en PowerPoint tiene la facilidad de que ustedes pueden prender la cámara del computador y se pueden grabar y ustedes salen ahí presentando el video de la diapositiva o se graban ustedes hablando y van mostrando las imágenes en el computador como lo quieran hacer. O pueden hacer, una vez un muchacho me dijo, profe, yo puedo hacer unas carteleras y sobre esas carteleras puedo hacer el video. Claro que sí, o sea, no importa cómo realicen el video. Ustedes tienen que salir en el video, ustedes deben presentar el video. Se puede utilizar ayudas audiovisuales que permitan comprender mucho más la propuesta. No hay límites para la creatividad. Al final del video deben aparecer los créditos con los datos del aprendiz. ¿Listo? Esto lo van a presentar en formato MP4. También lo pueden subir con la URL, no hay problema. O el MP4 ahí en Sayuna, no hay problema con una resolución mínima de 720. Los equipos para hacer este video puede ser el teléfono celular, cámaras digitales, la cámara del computador, cámaras de acción, entre otras. Los programas donde pueden editar el video, entonces Windows Movie Maker, Adobe Premiere, iMovie, Adobe Spark, entre otros. ¿Qué van a entregar? El producto que van a entregar, pues va a ser el video de sustentación en un formato de entrega debe ser con una resolución mínima de 720 para hacer el envío de la evidencia. Entonces lo deben subir en video, sustentación, guía 1, 1528, A3, evidencia 1. ¿Es claro lo que debemos hacer en esa primera actividad? Profe, una consulta. Ese mismo trabajo, esa presentación que se va a exponer el video, ¿hay que cargarla en algún link, plataforma o algo? Sí, claro, acá en video sustentación guía 1, 1528, A3, evidencia 1 en Sayuna. Ahí lo suben. Ahí lo que les decía, suben el MP4 o pueden subir también la URL de YouTube, por ejemplo. Sí, Jorge, Ok, profe, muchas gracias. con mucho gusto. Listo. ¿Cuál es la segunda actividad? Realizar el cálculo de perímetros
áreas y volúmenes de figuras planas y sólidas. ¿Sí? Aquí hay una carreta ahí que no la voy a leer, que le voy a resumir con un ejercicio que vamos a hacer. Va a tener una duración de 12 horas. El material de formación es nivel avanzado. Y la evidencia que ustedes, o lo que tienen que realizar, lo van a cargar, bueno, la evidencia que van a realizar es guía 1, 1528 a 4, evidencia 1, algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Entonces, esta evidencia consiste en proponer un algoritmo que permita calcular el área y perímetro de figuras planas y el volumen de sólidos regulares valiéndose de herramientas computacionales. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a usar? Usar una herramienta computacional para hacer un algoritmo. Un algoritmo es una sucesión de pasos y de procesos. Al final me van a dar un resultado o una respuesta. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos hacer es consultar las figuras geométricas y las fórmulas que definen tanto el área como el volumen, según sea el caso. Para ello se recomienda el apoyo de recursos multimedia. Entonces, en la sesión anterior, nosotros vimos áreas y ahora vamos a ver volúmenes de figuras. Y ellos aquí en internet pues nos van a mostrar una serie de tablas, ¿sí? Aquí hay varias tablas en las cuales nos indican pues cómo calculamos o cuáles son las ecuaciones para calcular áreas y volúmenes de muchas figuras, ¿sí? Entonces ustedes ahí encuentran cómo poder calcular áreas, mire, áreas, perímetros y pues, en las figuras que son, en las figuras para calcular volúmenes, ¿sí? El volumen de un cilindro, de un cono, de una esfera, un paralelepípedo, un cilindro, etcétera, ¿sí? Entonces ahí, y en las guías, perdón, en los documentos, pues ahí también vamos a encontrar. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Como en la guía nos dice que nos toca utilizar una herramienta computacional, entonces yo les voy a hacer un ejemplo, aquí en otra hoja de Excel, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Sí? Entonces, si ustedes saben programar, o sea, usar un programa de programación, Java, C++, qué sé yo, pues también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero para los que no sabemos, pues utilizamos un Excel que es una herramienta muy sencilla. Y entonces yo voy a calcular para un elemento, ¿sí? Entonces yo voy a calcular, entonces aquí cálculo del área de un cuadrado. ¿Sí? Voy a hacer el ejemplo más sencillo. ¿Listo? Entonces, para el cálculo del área de un cuadrado, me dicen que la fórmula del área del cuadrado es igual a lado por lado. ¿Sí? Entonces, ahí me dice que esa es la fórmula, ese es el programa para el cálculo de un área en cuadrado, la fórmula del área del cuadrado es lado por lado, y entonces aquí yo voy a poner lado 1, lado 2, ¿sí? Incluso puedo hacer aquí poner un cuadradito, ¿sí? Puedo hacer un cuadradito, y aquí yo le voy a incluir un cuadrito de texto y le voy a poner aquí lado 1. Y ahora voy a poner aquí lado 2. ¿Sí? Listo. Entonces ya tengo, este es mi lado 1 y que este es mi lado 2. Entonces aquí yo le voy a poner para calcular el área del cuadrado, por favor, llenar las casillas en color amarillo. ¿Sí? Entonces yo le voy a poner acá. Ya. Y entonces aquí yo voy a poner estas dos casillas en amarillo, ¿sí? Y entonces aquí le voy a poner valor del área del cuadrado. Y entonces aquí resultado.
resultado y le voy a poner aquí en color azul. Listo, ¿qué quiere decir? Pues que la persona que va a usar este programita, entonces entra aquí, mire, para calcular el área al cuadrado, por favor rellenar las casillas en color amarillo con los valores de los lados del cuadrado, ¿cierto? Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí yo voy a poner, mire, voy a poner aquí lado 1, entonces va a medir 20, 20, y el lado 2 va a medir 20, pero aún no tengo el resultado. ¿Por qué? Pues porque lo tengo que formular. Entonces, para Excel aquí decimos que esto sería igual a una multiplicación, ¿cierto? Que es lado por lado. Entonces, aquí colocamos igual a este por este. ¿Sí? Entonces, igual al valor de este casilla en amarillo por el valor de esta casilla en amarillo. Y listo. Y entonces aquí nos dice, oiga, mire, el resultado de este, poner aquí en negrilla. El resultado de esa operación para ese cálculo del cuadrado es de 400, porque el lado 1 es de 20, que sería este, y el lado 2, que sería este, sería de 20. Entonces el resultado es 400. Ah, ¿qué pasa si yo quiero que sea eso otro valor? Pues no importa, yo lo cambio. Entonces 50 por 50 y me dice que el área es 2500. Y bueno, eso podemos poner aquí la unidad, ¿no? Que esto sea en metros, ¿sí? Y aquí pues me da en metros, ¿sí? Pero la unidad pues también la podríamos variar. Y este es un ejemplo muy sencillo de cómo podemos hacer nuestro algoritmo, ¿sí? ¿Es claro el ejemplo? ¿Aló, compañeros? ¿Están? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Es claro? Supongo que sí. Sí, profesor. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, este es un Sí, ejemplo. señor. Listo, gracias. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Pues lo mismo, un ejemplo, o uno no, varios ejemplos de ese tipo, pero con varias figuras geométricas que utilicen, o sea, que la podemos calcular. Volúmenes, aquí como decía aquí, para calcular el área, perímetros de figuras planas y el volumen de sólidos, ¿sí? Entonces tienen que hacer el algoritmo para cálculos de áreas, cálculo de perímetros de figuras planas y cálculo de volúmenes de figuras sólidas. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, ¿cómo lo van a resolver? Bueno, entonces, lo primero que tienen que hacer es la consulta de figuras geométricas. Ya les mostré que ustedes entran ahí en internet y ahí salen todas las fórmulas para las figuras. Puede guiarse del siguiente material multimedia si quieren revisar eso. Después de tener la información completa y organizada, entonces vamos a diseñar el algoritmo, que ya les mostré un ejemplo de cómo podría ser. Luego aquí pone una pregunta sencillamente para que ustedes analicen. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Entonces, ahí en eso lo que utilizamos para calcular el volúmenes o volúmenes de figuras irregulares se hacen a través de las integrales, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir a leer algo de integrales solo para recordar, ¿sí? Pero una de las métodos para calcular es volúmenes en sólidos irregulares son el uso de las integrales. Ahora dice, realiza una presentación donde explique la solución al problema dado. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? En un documento, pues van a hacer la introducción a a este caso. ¿Cuál es el problema planteado? Pues el problema ustedes colocan ahí. Entonces, voy a hacer la figura, perdón, el cálculo del área de un cuadrado, el cálculo de área de un triángulo, el cálculo de lo que van a calcular, entonces lo ponen ahí como problema planteado. ¿Cuál es la información recolectada de las fórmulas y figuras? Entonces ustedes ponen ahí de la información que tuvieron en cuenta para poder calcular las áreas y los volúmenes de esas figuras.
Luego ponen el algoritmo diseñado, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, ustedes colocarían la imagen de esto, ¿sí? La imagen de cómo lo pusieron y ponen las conclusiones. ¿Listo? Esto lo van a entregar, el producto a entregar es el algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes en un formato de PDF, ¿sí? Y lo van a subir en algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes, guía 1, 28 a 4, evidencia 1. ¿Es clara la segunda actividad? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Listo, con eso terminamos pues las dos actividades, la explicación de las dos actividades y vamos a ver entonces rápidamente los componentes de lectura, ¿sí? Como les dije, los dos componentes de lectura es nivel intermedio y nivel avanzado. Entonces, en nivel intermedio, el primer capítulo que abre, sí abre, está como molestando en cambio este se abrió rápido. Pasó. Ya. Entonces, lo primero que intermedio nos habla de la estadística descriptiva. Entonces, la estadística es una ciencia que se creó precisamente, la desarrollaron los gobiernos y es una división de las matemáticas y la se utiliza precisamente para hacer censos o básicamente comenzaron con la aplicación de los censos, el recaudo de impuestos y transacciones de muchos bienes y servicios. Entonces, la estadística bien va de la mano con una materia que se llama probabilidad. Entonces, la probabilidad y la estadística son muy similares. ¿Cuál es la diferencia? Que la estadística es donde se recopilan la información, ¿sí? Y la probabilidad es donde ya se mete matemáticamente y según unas fórmulas, pues podemos tomar decisiones, que ahorita vamos a ver unos ejemplos de eso. Entonces, encontramos pues, diferentes conceptos sobre la probabilidad y la estadística. Las estadísticas normalmente, como les decía, y por facilidad de lectura, siempre las vamos a encontrar graficadas. Entonces, normalmente las vamos a encontrar graficadas en gráficos de barras, ¿sí? Que es este en el cual, según donde esté ubicada la barra, nos indica cuál es el valor de ese parámetro. También encontramos gráficos circulares o tipo torta o tipo queso, también la llaman, en los cuales aquí básicamente lo que nos ayuda a mostrar son porcentajes. Encontramos histogramas que son muy similares a los gráficos de barra, pero además de eso nos pueden mostrar una curva o recta, según unas líneas, en las cuales nos muestran cuáles son las tendencias de esas barras, ¿sí? Entonces, en este caso, pues la tendencia es a decrecer. También encontramos líneas de gráficas o gráficas en los cuales nos muestra la tendencia las noticias, oiga, es que el dólar el lunes o hoy estuvo a la baja y a veces muestran como en la gráfica de la semana, por ejemplo, o del mes de algo. Entonces aquí, mire, el lunes estuvo caro, luego el martes estuvo más barato, el miércoles bajó mucho más, el jueves en cambio subió y el viernes volvió a bajar. ¿Sí? Entonces ahí nos muestra cuál es el comportamiento en ese caso. Eso también lo ve uno mucho en películas y de bolsas de valores donde muestran como esas grafiquitas de las acciones de las diferentes empresas. Entonces ahí nos muestra también esa parte. Y por último, también se utilizan gráficos de dispersión en los cuales pues nos muestran diferentes valores medidos o tomados. Según eso, pues podemos utilizar ya la probabilidad para calcular, por ejemplo, una media entre esos valores y calcular esa media
para saber más o menos cuál es ese valor promedio en el cual estos valores están pues tendiendo, ¿sí? A esa media. ¿Qué es lo que hablaban acá? O lo que vamos a ver acá. Entonces, dentro de las ecuaciones, o mejor, operaciones que se utilizan en esta parte de la probabilidad o de la estadística, entonces encontramos la media, la mediana y la moda. La media, aquí no la muestran, entonces la media es básicamente cuando nosotros calculamos una nota, ¿sí? Entonces sacamos, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas. Entonces, ¿cómo se saca la media? Pues la media se saca sumando esas 7 notas, ¿sí? Los valores de cada una de las notas, y lo dividimos por el número de las notas, en este caso por 7. Y en este caso esto, pues es igual a 292, ¿sí? Entonces ahí estamos sacando esa que se llama la media, o promedio aritmético también se conoce. ¿Listo? Entonces también ahí usted, aquí la mediana, entonces la mediana, ¿cómo la calculamos? Entonces lo que hacemos es organizamos esto de menor a mayor, y el valor que está en la mitad, ese es el valor que corresponde a la mediana. Y por ejemplo la moda, entonces ¿cómo calculamos la moda? Entonces la moda del número de datos, el número que más se repite, ese es el número que en este caso es la moda. Si ustedes ven en este, pues no hay ninguno que se repita, ¿sí? Entonces ahí pues no existe la moda, porque no hay una repetición. Pero si por ejemplo aquí hubiese sido 1,5 y aquí también 1,5, pues la moda es 1,5, sería el valor de 1,5. ¿Sí? Esos son los tres casos en los cuales son más recurrentes para utilizar en cuanto a la probabilidad y la estadística. Aquí, mira, aquí nos muestran el otro, el de... Entonces organizan los datos y el número de la mitad, ¿si lo ven? Ese es el valor en cuanto a la mediana. La mediana se organizan los datos de menor a mayor, y el que esté en la mitad, pues es el valor que está, se llama la mediana. Aquí hablan de los tipos de estadística, entonces, que hay analítica o inductiva. Entonces, aquí nos muestra, por ejemplo, en la parte de la población, nos dan ejemplos de cómo, en esta solamente nos vamos a centrar en la estadística descriptiva. Por el momento solo vamos a definir estadística inductiva. Entonces, cuando hablamos de tipo analítica descriptiva, son tipos de estadística que nos describen la situación. Por ejemplo, en el barrio X de la ciudad, existen 200 casas. Las casas están hechas de cartón, ¿sí? Las casas no tienen sistema de energía eléctrica. Las casas no tienen sistema de agua. Las casas no tienen sistema de alcantarillado. ¿Sí? Es una descripción narrativa de lo que tienen o no tienen las casas, ¿sí? Diferente. Entonces vámonos al barrio Y. Entonces, en el barrio Y encontramos casas que están hechas de ladrillo, que su área mínima o el área menor construida son de 300 metros cuadrados, ¿sí? Que tienen absolutamente todos los servicios y que están ubicadas en un estrato 5, ¿sí? Entonces son unas casas muy grandes que supuestamente, pues probablemente uno con esa descripción dice son casas de personas que tienen mucho dinero, ¿sí? Uno, según ese tipo de estadística, puede deducir, según esa descripción, con el tipo donde se están, donde uno está, pues, donde se están haciendo las muestras. Y en el siguiente caso, en el siguiente capítulo, entonces nos muestran o nos hablan sobre los sistemas internacionales de unidades. Entonces, ahí ven este videíto. Básicamente, el sistema internacional de unidades se diseñó para unificar los diferentes tipos de unidades que se tienen en la medición de todos los parámetros. Entonces, por ejemplo, se definió que la longitud se va a medir, o el patrón va a ser los metros.
y la unidad es la m minúscula. Se definió que el peso se va a dar en kilogramos, ¿sí? Y se definió la medida o la unidad como kg, en minúscula, la K y la G, ¿sí? Y así para todo. Entonces, ¿y por qué se hizo esto? Porque resulta que cuando nosotros íbamos aquí en Colombia a comprar un equipo, y entonces si se lo comprábamos a Estados Unidos, entonces Estados Unidos lo tenían en pies, sí, perdón, en pulgadas. Y si se lo compramos a Londres, entonces allá están en pies. Entonces, oiga, ¿y cómo sabemos cuántos pies o cuántos metros? No sabemos. Entonces, por eso se definió esto. ¿Para qué? Para que todos habláramos el mismo idioma y sencillamente no importa si ellos lo dan en metros o lo damos en metros, en pulgadas, en pies, podemos hacer el intercambio de una unidad a otra y sabemos pues cuánto mide ese equipo. ¿Listo? Esa es la idea del sistema internacional de unidades, que exista una unificación en en las unidades de medida de cualquier tipo. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, cuando hablen de temperaturas, ustedes van a encontrar temperaturas que pueden estar en grados centígrados, que pueden estar en grados Kelvin, en grados Rankine o en grados Fahrenheit. Entonces, ustedes pueden encontrar todo ese tipo todo ese tipo de... Permítanme un segundito que me llegó un mensaje de la instructora Andrea, que ustedes tuvieron ahorita sesión con ellos. Espérenme un segundito. Listo, me está diciendo la instructora Andrea que les dio formación ahorita, temprano, y les dejó pues los videos ahí para cargarlos. Sí, digamos que hay un error en la planeación de la coordinación, porque pues para que Andrea no hubiera dado la clase de hoy, la sesión, pero como ya está cerrando, pues ya no podemos, una vez organizamos, no se pueden mover las horas porque queda muy difícil, que yo ya tengo toda la semana programada y la siguiente también, entonces pues ya no se pueden cerrar y ustedes pues ya terminan hoy conmigo. O sea, les queda pendiente pues que revisen después los que no pudieron entrar a la grabación de la instructora Andrea, graben estén revisen la grabación para que puedan pues resolver esas actividades. Listo, esto es lo referente al Sistema Internacional de Unidades y por último nos queda el nivel avanzado. Listo. Entonces en el nivel avanzado nos muestran lo que son el concepto de derivadas y el concepto de integrales, ¿sí? Entonces, como les dije, no vamos a entrar a escudriñar este tema que es bien pesado y además pues ustedes ya vienen de una sesión anterior con Andrea y ahorita está. Entonces con más veras. Básicamente lo que quiero es mostrarles la aplicabilidad que tienen las integrales. Entonces la derivada nos sirve para calcular las áreas de figuras
geométricas que son irregulares. Escuchen bien, las áreas. Mientras que la integral, como se los dije, nos ayuda a calcular el volumen de figuras irregulares, ¿sí? Entonces, esa es una de las aplicabilidades que tienen las derivadas y las integrales. Entonces, básicamente aquí nos muestra una curva cuando hablamos de las derivadas y lo que ella nos ayuda a calcular es el área bajo la curva, ¿sí? Entonces, esta es la curva, que es una figura irregular, porque aquí muere, y entonces lo que ella hace es calcular el área. Nosotros, ¿para qué queremos calcular el área? Pues sencillamente, por ejemplo, para calcular el desplazamiento de un vehículo en cierto lugar y con ciertas condiciones. Ya cuando hablamos, por ejemplo, en movimientos de partículas, entonces ahí cómo es el movimiento de las partículas y calcular ese desplazamiento que se tuvo, ¿sí? Y aquí nos muestra, pues, cómo hace ese cálculo. Ese cálculo lo hace, nos muestra en un video, es como si partiera las curvas con pedacitos pequeñitos y sobre esos pequeñitos lo que hace es ir sumando, sumando, sumando hasta calcular el área completa bajo la curva, ¿sí? Aquí nos muestran la explicación. Aquí nos muestran, bueno, ejemplos. Un objeto lanzado hacia arriba en una altura de 7 metros, su trayectoria es en metros, en cada momento segundo t es tal, ¿sí? Entonces ahí nos podemos investigar o averiguar cómo es el comportamiento cada segundo, ¿sí? Del desplazamiento de ese proyectil, de la trayectoria de ese movimiento, de ese objeto lanzado, bueno, si es un proyectil o el objeto lanzado, en cada segundo, ¿sí? Entonces podemos averiguar la ubicación. Entonces esto lo utilizamos mucho para la física, ¿sí? Para la física pura y poderla desarrollar de esto. Para nosotros desarrollar derivadas, se desarrollan a partir de las tablas de las derivadas, en las cuales nos explican, perdón, aquí nos hablan las cálculos de la derivada, nos explican las reglas de derivación o tablas de derivación, donde nos explican cada una cómo podemos desarrollar una derivada de una función constante, una derivada de una función identidad, una derivada de una potencia, la derivada de una potencia con coeficientes, la derivada de una suma, la derivada de una resta, la derivada de un producto, la derivada de un cociente. Cuando no podemos desarrollar matemáticamente, gracias de derivación, pues usamos otras fórmulas como la regla de la cadena. Pues aquí nos explican cómo podemos desarrollar matemáticamente eso a través de la tabla de la cadena o cuando ya tenemos otro tipo de derivadas, entonces cómo las podríamos desarrollar, ¿sí? Incluso aquí nos muestran otra regla, ¿sí? Para desarrollar las derivadas. Y por último, entonces cuando hablamos de la integración, entonces la integral es la función inversa de la derivada, ¿sí? Así como de la suma, la función inversa es la resta, de la multiplicación, la función inversa es la división, de la integral, la función inversa es la derivada. Entonces, básicamente lo que les dije, la integral la conocemos con este simbolito como una S grande, ¿sí? Y para lo que nos sirve, mire, aquí nos muestran algo muy pequeño, lo que nos sirve, ya les dije, es para el cálculo de volúmenes de figuras que no son integrales y derivadas en la parte, digamos, de ingeniería, en la parte de investigación. ¿Sí? Por ejemplo, yo la usé cuando se hacían investigaciones en la parte de motores, de por qué encendían los motores, cómo los podíamos hacer más eficientes. Ahí utiliza uno esa parte de integrales y derivadas que matemática y físicamente las podemos utilizar para llegar a resultados, ¿sí? Entonces, básicamente se utilizan para eso, para cosas más específicas. Normalmente en un diario vivir uno no dice, oiga, ¿y cuál será la integral? No, pues en verdad no se requiere a diario eso. Cuando uno está en el campo de la investigación, ahí sí se requiere mucho el uso de derivadas, de integrales y esa otra matemática que es un poco más intrusiva y un poco más especializada. ¿Listo? De resto, pues
Esto era como el barrido en cuanto a este último tema de integrales y derivadas. Con esto pues terminaríamos la sesión de hoy, sin antes recordar lo siguiente. Entonces, no olvidemos que la sesión, perdón, el día de hoy se cierran las actividades de la primera semana, ¿sí? De la semana pasada. El día de hoy hasta medianoche tienen el plazo. Sin embargo, pues pueden cerrarlo hasta el domingo, preferiblemente hasta el sábado, cerrar todo referente a la primera semana, ¿sí? A este informe de planteamiento. Cuestionario sí hoy queda cerrado y no lo vuelvo a abrir, pero el informe ahí lo pueden ustedes incluir el informe lo pueden subir de aquí hasta máximo el sábado medianoche. Yo ya el domingo en la mañana me pongo a revisar. Y por último, las dos evidencias de esta semana, que es el video de sustentación, que es referente al daño, que es referente a volúmenes, áreas y perímetros de figuras geométricas, cierran, están a partir de ahorita, ya quedó abierto a las 8, quedó abierto de hoy y se cierra en 8 días, el 16 de diciembre, estas dos actividades. ¿Listo? Por favor, les pido de todo corazón que las suban esas evidencias al 16. A mí se me acaba el contrato con el SENA el día 19, o sea que yo voy a comenzar a revisar eso el día 17. Si ya no quedan subidas, le quedarán evaluadas hasta que llegue otro instructor y le digan, oiga, vaya, revise esas fichas a ver si les evaluaron todo, ¿sí? De lo contrario, les van a quedar ahí sin evaluar. Y esto aplíquenlo para todas las clases que ustedes van a tener, ¿sí? Que tienen y que ahorita están cerrando. Que nosotros como instructores de contrato, al contrato el día 19 de diciembre y no vamos a poder ingresar ni a las páginas, ni de Sajuna, ni de Sofía, para poderlos evaluar. ¿Listo? Entonces, pónganse al día en todas las actividades de de todas las competencias para antes del 16, preferiblemente, para que les puedan evaluar todo. ¿Listo, compañeros? Sí, señor. Listo. Profe, una pregunta. Sí, señor. Ya yo he subido 2 trabajos y todavía no me lo han calificado. No, Para ver no. si lo puedo corregir, lo otro. ¿Luego te quedaron mal? No, no, no. Están, ambos están sin calificar. No, no los he Entonces no sé qué calificado. están. Porque hasta ahora, hasta hoy se va a cerrar, entonces yo entro ya una vez, les dije que yo entraba el domingo y les califico, ¿sí? Entonces no se preocupe, si usted ya lo subió, tranquilo, ya yo lo califico, en caso tal de que exista un error, le llegará un mensaje indicándole que tiene que revisar algo, de lo contrario no se preocupe, ¿listo? Listo, profe. Una gracias. No, señor, con mucho gusto. Bueno, con esto entonces cerramos. Yo en un rato ya les envío, les subo en el Sayuna. Espere que alguien me escribió en el chat. Mm, Dice, ¿me recuerda porfa la fecha límite de estas dos actividades? De estas dos últimas hasta el 16 de diciembre. Y la otra, profe, qué pena, estoy sin micrófono, o sea que hasta hoy quedamos en día con el informe de planteamiento de ecuación. No. Ah, sí, el informe de planteamiento de ecuación hasta hoy a medianoche. Y lo del video hasta el 16. Sí, señor, el video y el algoritmo es hasta el 16. Y el informe de planteamiento hasta hoy a medianoche. Sí, señor, así es. Listo, con mucho gusto. Eh, entonces, igual, ya saben, por correo, con mucho gusto. Y ya les decía que ahorita en un ratico ya les subo la grabación a sus ayunas, al sayuna de cada una de las fichas y les va a llegar también a su correo. ¿Sí? Yo siempre hago eso para evitar y él es que a veces es más fácil tener en el correo la grabación. Entonces, muchísimas gracias a todos, que tengan muy buen resto de noche, que tengan una feliz Navidad, un Profe, buen qué pena. un buen año nuevo, señor. Em,
El contenido que su merced mostró de las preguntas que toca resolver, ¿a dónde lo carga o eso toca copiarlo desde la grabación? Me perdí, a ver si es esto. ¿Te refieres a la guía? ¿A esto? Sí, sí, señor. Esta es la guía de aprendizaje, José. Recuerda el aprendizaje, la encuentran en el Sayuna, guía de aprendizaje 1. Aquí en fase 1 de análisis, y aquí está guía de aprendizaje, guía 1, y ahí la abren y es la guía de aprendizaje que han estado desarrollando todo este tiempo desde que entraron con el instructor técnico y ahora conmigo, ¿sí? Que ya vamos acá en esta segunda guía, en esta primera Ah, guía, ok. en esta segunda semana. ¿Sí, José? Listo, profe. Sí, ya. Listo. Listo, entonces les decía que un feliz año, una feliz Navidad y de pronto nos vemos el otro año para ver las otras competencias que tengan pendientes, pues si me contratan, porque eso no se sabe si no está enero, ¿listo? Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, que estén muy bien. Cualquier duda, con mucho gusto por el correo. Bueno, Listo, profe, No, gracias profe, muchas igualmente. muy bien. gracias, muy amable, Hasta muy luego. gentil. Igualmente una feliz Navidad, un feliz año. Gracias. Hasta luego.